En este caso nos dice, dado un número entero en base 10, mostrar en pantalla indicando si su último dígito es par o impar. Ya, tenemos que ir viendo qué tenemos y qué nos pide encontrar. Sí, siempre tienen que preguntarse eso. ¿Qué datos les da y qué les pide encontrar? ¿Qué tenemos? Tenemos un número entero en base 10, dice. Ya, entonces el dato de entrada va a ser un número. Lo vamos a llamar n a ese número. Ahora nos dice que tenemos que mostrar indicando por pantalla si su último dígito es par o impar. Tengo que analizar entonces ese número. Tenemos que analizar ese número y ver si es un dígito par o impar. Entonces, último dígito lo vamos a llamar UD, ¿ok? Último dígito. Si quieren, simplemente hubiesen puesto D o U simplemente. Depende de ustedes. En este caso, si nos damos, por ejemplo, este número 47.863, su último dígito es igual a 3, ¿cierto? ¿Es par o impar? ¿Qué dicen? Es impar. Es impar para este ejemplo. Entonces deberíamos mostrar ese mensaje, que es impar. O sea, Ahora, queremos dar los últimos 3 dígitos. No entendí eso. eso, muy bien. Tenemos que entender muy bien de qué se trata el problema. Sí, ese es un punto muy importante. Primero tenemos que entender de qué trata el problema. Luego empezar a hacer. Ya, aquí nos dice que va a entrar un número. Hasta ahí está todo claro. Y este número dice que está en base 10, es decir, un número normal como el que nosotros manejamos. No está en otra base como el que maneja la computadora. Es decir, no está en hexa, no está en base 8, no. Está en base 10. Eso es lo primero que tenemos que identificar. El dato de entrada. Es un número. Muy bien. ¿Hay alguna otra variable de entrada? No, solamente entra n. Ahora, ¿qué nos pide mostrar? Porque siempre nos va a pedir mostrar algo, porque si no, no nos daría el problema. Lo que se quiere mostrar es un resultado, el cual debe mencionar si el dígito es par o impar, dice. Pero ¿cuál dígito? El último, dice, su último dígito. Entonces, si nos damos un ejemplo para entenderlo mejor, un ejemplo cualquiera, en este caso yo le he dado 47.863. Analizo cuál es su último dígito, es este de acá, el 3, y nos fijamos si es par o impar. En este caso es impar. Entonces, lo que vamos a decir es que este dígito, el último, es impar. Pero ¿cómo lo hacemos? En un diagrama de flujo, ¿cómo vamos a obtener ese último dígito? Recuerden que al hacer la operación, en este caso divisor, en este caso mod, operante dividendo, dividendo, mod, divisor, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener ese residuo que va a ser 3. Noten ustedes que si dividen 47.863 entre 10, les va a dar 4.786. ¿Cuánto va a quedar? Va a quedar 3. Y ahí, como pueden ver, ya queda ese último dígito, el que nosotros necesitamos. Entonces, como pueden ver, necesitamos el residuo. Y si necesitamos el residuo, ¿qué ocupamos? ¿Mod o div? Mod. Mod, exacto, mod. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que necesitan la herramienta mod para darle solución a esto. Por tanto, van a decir que el residuo es igual a ¿quién? Al dividendo. Se fijan con qué variable está. Está n, por eso es que le estoy poniendo n. Mod divisor. Se fijan el divisor si es una variable o es una constante. En este caso el divisor va a ser 10, no es una variable. Entonces 10 directamente. Ese valor del residuo lo estoy guardando en esta variable que había dicho que es ud. Había dicho que ahí voy a guardar el valor del último dígito. Entonces ya está, ya tenemos el primer proceso que va a obtener ese último dígito. Ya tenemos el último dígito, pero ahora ¿cómo vamos a decirle si es par o impar? Ese es el problema ahora. Ya hemos obtenido el último dígito, pero ¿cómo sabemos si es par o impar? Para eso nos vamos a dar unos ejemplos. Tomen en cuenta este número, es cualquiera, ¿sí? 3, 5. Y tomen ejemplo, bueno, analicemos primero esto. Como pueden ver, el 3 y el 5 son números impares. ¿Qué sucede si a un número impar lo dividen entre 2, como pueden ver acá? Sucede que su residuo siempre les va a dar 1. Eso sucede siempre en los números impares. Pero ¿qué sucede con los pares? En este caso el 6 y el 4, por ejemplo. Si a un número par lo dividen entre 2, su residuo ¿cuánto les va a dar siempre? 0. 0. Exacto. Eso es lo que sucede con los números pares. Que si lo dividen entre un número 2, siempre les va a dar 0 su residuo. Ahora noten ustedes que estamos analizando acá el residuo. Si queremos analizar el residuo, ¿qué herramienta deberíamos ocupar? ¿Mod o div? Mod.
Mod, exacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar eso. Vamos a decir, en este caso, dividendo, ¿cuál es? Es UD porque es el último dígito al cual se le va a analizar. Dividendo, divisor. ¿Cuánto en este caso el divisor? Es 2. En este caso, si el último dígito lo dividimos entre 2 y su residuo es igual a 1, significa que es un número impar. Si el último dígito lo dividimos entre 2 y su residuo sale 0, significa que es un número par. De esa manera, fíjense que ya le estamos dando ya una condición. ¿A quién? A esta variable. Lo vamos a tener que expresar de esta forma. Vamos a tener que preguntar. Esto recuerden que es una condicional. Es una condicional, ¿cierto? ¿Ya lo han visto esta estructura? Sí, Solo sí. hay dos alternativas, ¿cierto? O es verdad o es falso. No hay un tal vez, es decir, es sí o no. No hay un tal vez o todo eso. Solo hay dos caminos. ¿Verdad o falso? Preguntamos entonces, último dígito, si lo dividimos entre 2, su residuo es 0, eso está preguntando acá. ¿Qué sucede para estos ejemplos? U mod 2, ¿cuánto da U mod 2? UD mod 2 de este ejemplo, ¿cuánto dio? Dio 0. UD mod 2 de este ejemplo, ¿cuánto dio? Dio 0. En otras palabras, lo que va a comparar es acá el residuo, va a preguntar si ese residuo es igual a 0. En estos casos, ¿cuánto dio? Dio 1. Estaría preguntando, ¿1 es igual a 0? La respuesta es falso. Significa que es impar. Para estos ejemplos, su residuo es 0. Entonces va a preguntar, ¿0 es igual a 0? La respuesta va a ser verdad. ¿Qué significa? Significa que es un número par. Entonces, eso es lo que va a preguntar acá. Si su residuo es igual a 0. Y si va a cumplir para estos casos, para los números pares. Entonces, en este caso, vamos a mostrar un mensaje diciendo que el número es par. Para el caso de verdad. Pero si dice falso, vamos a mostrar otro mensaje que diga número impar. Porque eso es lo que nos pide, ¿cierto? Nos vamos a silenciar un momento, por favor. Listo. Ahora sí. Entonces, esta es la estructura que va a definir si el número es par o impar. Esto es lo que va a ayudarnos a encontrar el último dígito. Y prácticamente ya está resuelto, pero ahora tenemos que darle orden secuencial a ese diagrama de flujo. Entonces, empecemos. Inicio. ¿Qué deberíamos hacer acá? ¿Qué sigue? Las variables de entrada. ¿Sí? ¿Cuál era la variable de entrada? N simplemente en este caso. Ahora, a esa N deberíamos aplicarle, como les decía a un inicio, esto. UD es igual a N mod 10. ¿Esto qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hace? Saca el residuo. Saca el residuo y ese residuo es igual al último dígito para este caso. Como tenemos ese último dígito, lo vamos a dividir entre 2 y ese residuo vamos a compararlo si es igual a 0. Si es igual a 0, significa que es verdad, por tanto el número es par. Y esto es lo que se va a mostrar por pantalla. Recuerden que este símbolo significa mostrar. Entonces, se muestra el número par para este caso. Caso contrario, sería un número impar. Y ahí termina. Fin. Ya está resuelto el diagrama de flujo. Podemos hacer la prueba de escritorio. Nos damos entonces un ejemplo. Colocamos n. Este había sido el ejemplo que yo les había dado. Leer n, dice. Ya lo tenemos, leer n. Último dígito. ¿Cuánto es el último dígito de esta operación? N mod 10 de este número, ¿cuánto les da? 3. 3, lo anotamos acá. Para comprobarlo, n mod 10 nos da 3. Pregunta. 3 mod 2, lo vamos a hacer acá. 3 mod 2 dio 1. Entonces lo que está preguntando es acá. 1 es igual a 0. La respuesta es falso. Viene por acá. Lo que va a escribir acá es que es un número impar. Y efectivamente funciona. El último dígito es un número impar. Pero tiene que funcionar para cualquier otro ejemplo. Imagínense que estamos colocando otro ejemplo. Colocamos este ejemplo en la computadora. 3124. ¿Qué es lo que hace acá? UD, es decir, esta variable UD es igual a n mod 10. ¿Cuánto es n mod 10 de este número? 4. 4. Lo verificamos. Su residuo es 4. Lo anotamos ahí porque UD es 4 en este caso. Pregunta. UD mod 2 es igual a 0. ¿Qué dicen? True. ¿Verdad? Verdad. 0 es igual a 0, verdad. Entonces obtiene ese resultado. Mostramos ese mensaje. Número par.
Y así tiene que funcionar para cualquier otro ejemplo. Por ejemplo, 632. UD va a ser 2, va a preguntar si su residuo es 0, aquí va a dar 0, entonces va a dar número par. Y así, para cualquier número, tiene que funcionar el diagrama de flujo.